Bueno, eh, permítame entonces clarificar un poquito lo del sonido, que me parece interesante destacar. Y la idea es la siguiente. Habíamos visto que el ancho de la campana de difracción está dado angularmente, está dado por esta cantidad, lambda sobre d, donde d es el ancho de la rendija. Entonces yo les dije que en situaciones donde lambda sobre d es muy chiquitito, significa que prácticamente la campana principal no tiene ancho, es una dirección muy, muy bien definida, y entonces eso da lugar a lo que se conoce como situación donde se produce sombra geométrica. No hay ningún efecto de difracción, en ninguna otra dirección es emitida luz, se transporta energía, salvo la dirección que uno esperaría si las cosas se movieran geométricamente y simplemente tapara esto. No habría efecto de difracción. Y eso realmente ocurre cuando las aberturas son más grandes que lambda. ¿Está bien? Bueno, entonces yo les comenté entonces que hay una situación muy distinta con el comportamiento de las aberturas macroscópicas que estamos acostumbrados a enfrentarnos todos los días, con lo que tenemos, cómo funciona la luz, que tiene una longitud de onda muy corta, y el sonido. Entonces, para el sonido, me estuve fijando, digamos, el rango audible eh, se corresponde con más o menos con longitudes de onda que van desde las decenas de milímetros hasta la decena de metros. ¿Está bien? Decenas de milímetros a decenas de metros. Entonces, este cociente, fíjense, este cociente, qué sé yo, cuando son lambdas muy, muy chicos, se hace chiquitito, están bien definidos, pero para lambdas del orden de los metros, fíjense que si lambda es 17 metros, es una longitud de onda muy, muy grande, frecuencias muy bajas de sonidos muy graves, este, y tengo aberturas del orden del metro, esto de hecho empieza a ser mayor que 1. Y como es mayor que 1, eso significa que el tita mínimo, o sea, no lo veo, ¿está bien? Se radia para todos lados, la difracción es enorme si la longitud de onda es más grande que d, es lo que habíamos visto antes. La difracción es brutal, ¿saben? Estoy muy alejado de la condición geométrica. Entonces, imagínense este ejemplito que encontré rápido, es una situación donde viene una banda caminando y hay distintos elementos, y entonces tengo el bombo, que tiene es una frecuencia baja, o sea, es un grave, y como la frecuencia es baja, la longitud de onda es larga, es grande, y tengo yo una corneta acá, no sé qué es, que es más agudo, altas frecuencias y baja longitud de onda. Entonces estoy, supóngase, en un extremo y en otro extremo. Entonces el sonido, cuando llega a una situación donde cambia, las condiciones de contornos cambian, entonces tengo una situación de difracción acá, puedo pensar eso, entonces se va a difractar distinto, la longitud de onda eh, corta, digamos, que es esta azul, correspondiente a un sonido agudo, eh, va a tener un lambda sobre D que hace que el tita mínimo sea muy chiquito para eso, entonces va a seguir prácticamente como venía, mientras que la longitud de onda de los graves, que es una longitud de onda mucho más grande, se va a difractar y un tipo que está acá, por ejemplo, va a escuchar el tambor, pero no va a escuchar la cornetita. ¿Se entiende eso? Eso es lo que quería contarles. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, y lo que están viendo en ese caso es que en un caso la campana de difracción, el ancho principal es, digamos, mm, tita mínimo tiende a ser pi sobre 2, digamos, se emite para todos lados, y en el otro no, en el otro solamente en la dirección tita igual a 0. Bueno, entonces yo les había contado más o menos que la forma del caso continuo de infinitas fuentes tiene una forma similar, con una campana principal y máximos secundarios, etc. Y se los quería simplemente repasar acá, se los voy a dejar voy a subir esta nueva versión del PDF, bájenselo después, para que después lo puedan repasar. Pero la idea era, bueno, esta es la interferencia de n-fuentes, discretas, separadas una instancia D, y a mí me interesa tomar el límite de tener infinitas fuentes, separadas infinitesimalmente una de otra, y cada una contribuye muy poquito. Y entonces,
voy a hacer este es el límite que tengo que hacer. El límite de esta expresión, cuando n es muy grande, d es muy chiquito, a es muy chiquito, y estos productos se mantienen constantes, n por d y n por a. Bueno, entonces, lo que voy a hacer primero es reemplazar quién es delta. Lo único que hice acá fue eso. ¿Está bien? K de seno de tita. Y fíjense que acá me quedó n veces d chiquitito, pero n veces d chiquitito, acá aparece el producto de n por d, pero n por d es el ancho de la rendija, es de grande, ¿no? Entonces fíjense que me quedó esta expresión, seno cuadrado de k d, que es el ancho de la rendija, seno de tita sobre 2, y acá me quedó lo mismo, k d, que es la separación entre fuentecitas, seno de tita sobre 2. Bueno, ahora, esta expresión, fíjense, me va a interesar esta expresión en el límite cuando el argumento es chiquitito, ¿está bien? Porque quiero ver el máximo principal y ver cómo funciona en las cercanías del argumento igual a 0. Y entonces, esta cantidad que está acá, esta d, fíjense que esta d es la distancia entre fuentes y estoy diciendo que tiende a 0. Entonces, en lugar de poner seno cuadrado de KD seno de tita sobre 2, como este argumento es lineal en D y esto tiende a 0, ¿está bien? Como esto tiende a 0, yo tengo todo el derecho a reemplazar seno cuadrado de este ángulo por ese ángulo al cuadrado, ¿no? Porque estoy en el límite de seno de alfa igual a alfa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Reemplazar esto que está acá, porque D, estoy teniendo D a 0. ¿Eh? Ustedes me pueden decir, bueno, pero acá también está D. Claro, pero acá está D y está N. Está el producto de N por D, que yo estoy diciendo que se mantiene constante, es igual a D. ¿Está bien? Entonces, esta expresión se convierte en esta que está acá. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar arriba y abajo por N. Eso no va a cambiar nada. Y hago esto porque acá me va a quedar, entonces, el D, que es el ancho de la rendija. Y bueno, este es un número, el N de este cuadrado lo puedo sacar acá afuera, y hago todo este manipuleo para que, fíjense, me queda, bueno, un factor seno cuadrado de algo dividido ese algo al cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de algo dividido ese algo al cuadrado. Eso es lo que me queda, esta expresión en el límite que yo quería. ¿Eh? Muy bien. Fíjense que acá está a por n, que a tiende a 0 y n tiende a infinito, pero estoy diciendo que tiende a constante, d, que es una constante, así que ya ahí dice todos los límites y acá no tengo peligro de que nada se vaya a 0 ni se vaya a infinito, ¿no? Porque lo hice con ese cuidado. Esa es la manera correcta de obtener la expresión límite esta en estos límites que está acá, que a mí me interesan para entender cómo es la superposición de infinitas fuentes, con lo cual yo entiendo lo que está pasando en la rendija. Entonces, la intención de la rendija era esta expresión que venía de la superposición de las n fuentes con estos límites, que vimos que me quedaba esto que está acá, ¿no? El límite es ese. Esta expresión se convierte en esta que está acá. Y aparecen cosas nuevas, ¿no? Es parecido, pero no tanto. Seno cuadrado de algo que no es exactamente lo mismo, y acá me aparece seno cuadrado de algo, y acá me aparece algo al cuadrado. No es lo mismo. A esto que está acá se lo suele llamar beta, y entonces me queda a cuadrado sobre 2 por seno cuadrado de beta sobre beta cuadrado, esta expresión que está acá, y beta es k por el ancho de la rendija, seno de teta sobre 2. Entonces, esto es la función que me describe cómo es el patrón de difracción por la rendija. ¿Está bien? La rendija va a ser esto que está acá. Y si esta era la forma funcional que habíamos visto para las n fuentes, la forma funcional de esta otra expresión, en función de beta ahora, beta que es k por d por seno de tita sobre 2, acá era en función de delta, que era k por d seno de tita, acá es k por el ancho seno de tita sobre 2. Esta expresión, créanme, que tiene esta pinta que está acá. O sea, es muy parecida cualitativamente, pero bueno, depende de otras cosas. Y acá está escrita de qué depende. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, sí.
Bueno. Entonces, lo que yo les dije, que más o menos el patrón era el mismo, efectivamente es el mismo, aunque la dependencia exacta, explícita matemática, es esta que les estoy viendo acá, no es exactamente la misma, obviamente porque los parámetros no son los mismos. Acá tengo n fuentes separadas una instancia d chiquitita, y acá tengo infinitas fuentes dentro de una rendija de, bueno, esta es la expresión correcta. Muy bien. Bueno, el ancho de la campana esta, acuérdense que el ancho está definido por los mínimos hacia un lado hacia el otro, tenía que ver con los delta que encuentro hacia un lado 2pi sobre n más y menos 2pi sobre n, y acá, fíjense que los mínimos se producen cuando beta es igual a pi, ¿no? Cuando beta es igual a pi, eh, la parte de arriba se anula y la de abajo no, y entonces todo esto es cero. Entonces cuando beta es igual a pi, tengo el primer cero, cuando beta es igual a 2pi tengo el segundo, etcétera, etcétera. Y cuando beta es igual a 0, bueno, ahí tengo 0 sobre 0, que da, esto tiende a 1, esto tiende a 1, y por lo tanto tengo la intensidad máxima que es esta que está acá, cuando se anulan los dos. Entonces, en función de beta, los mínimos los tengo cuando beta vale pi o menos pi, así que el ancho en beta, el delta beta de la campana, es 2pi. ¿Está bien? Beta tiene que variar 2pi, centrado en beta igual a 0, para ir desde un mínimo hasta el otro mínimo. Bueno, así que el ancho de la campana, como habíamos visto también en esta parte, era tita mínimo para un lado y para el otro, era este que estaba acá, y para este lado, exactamente lo mismo, pidiendo que beta sea más pi o menos pi, o sea, pidiendo que esto sea más o menos pi, hace que angularmente me tenga que correr desde un tita mínimo que vale menos lambda sobre delta a más lambda sobre delta. ¿Sí? Que era lo que estábamos viendo anteriormente. Que acá aparecía lambda sobre delta en lugar de lambda sobre nd en el otro problema. Aunque son cosas, solo, fíjate, n por d habíamos dicho que era el ancho de la rendija. ¿Sí? Pero en este problema aparece explícitamente el ancho de la rendija. Y este es el largo total del arreglo de centros dispersores. Muy bien. Bueno, y los mínimos, bueno, esta función aparece tanto en óptica que tiene un nombre seno cuadrado de beta sobre beta cuadrado, se llama sinc. Perdón, perdón. Seno de beta sobre beta se llama sinc. Es una manera de escribir lo mismo. Entonces, acá tengo sinc, en algunos libros lo van a ver como sinc cuadrado de beta a esta expresión que está acá. ¿Sí? Bueno, el ancho de la campana, habíamos dicho que se producía cuando beta era pi, estaba definido por este intervalo, entre menos pi y pi, cuando beta variaba entre ese intervalo, y eso daba, en función de seno de tita de los ángulos, bueno, esta ecuación, d por seno de tita más lambda o menos lambda, entonces me definía una dirección, otra dirección de mínimo, y en el medio, en las direcciones intermedias, estaba dentro de la campana de difracción. Y fíjense que lo que está pasando es que en el mínimo, la condición de mínimo, por ejemplo, si este es un mínimo, el primer mínimo lo tengo cuando d por seno de tita es igual a lambda. D es el ancho de la rendija. Tita es este ángulo. Entonces, cuando d seno de tita es igual a lambda, significa que el desfasaje entre el último emisor secundario y el primero es justamente lambda, una longitud de onda. ¿Sí? Este tiene una longitud de onda más que este. Pero entonces estamos en la situación que vimos antes, que ocurría que a lo largo de todos estos voy a encontrar siempre un centro, un centro emisor y el que está contrafase, que sería este. Después, uno que está por acá, que está contrafase. Uno que está por acá, contrafase. O sea, la suma de todos los pasores en esta condición era la que después de cada uno terminaba contribuyendo y todos daban la vuelta y hacían que la contribución total sea cero. Eso es lo que está pasando de vuelta acá en esta situación. Estamos recuperando, como era de esperar. ¿Saben? La condición de mínimo entonces es aquella en la cual hace que ocurran todos los desfasajes acá adentro, desde 0 hasta 2pi, o sea, desde
desde una longitud 0 hasta una longitud lambda en desplazamiento, y por lo tanto para cada contribución va a aparecer la que está contrafase. Esta está acá, bueno, esta está en lambda sobre 2, ¿está bien? Con respecto a la primera. Se van a anular estas dos. Después esta tendrá esta que la anule, y así sucesivamente. Y eso es lo que da lugar a esa condición de mínimo, que es esto que está acá, como antes, exactamente como antes. Por cada fuente secundaria hay otra que emite la contrafase. Muy bien. Bueno, entonces, ahora que nos convencimos que aparece acá un patrón de difracción con una campana principal, con un ancho dado, veamos cómo suceden estas cosas en la realidad para la luz. Entonces, la rendija, digamos, la estamos analizando en una dimensión. En esta dimensión estamos obturando el paso de la luz para algunos intervalos que son estos que están acá, y dejando pasar el resto, y por lo tanto, en algunas direcciones, vamos a ver el fenómeno de difracción a lo largo de este eje. A lo largo de este eje. Entonces, cuando trabajamos con, con luz, se suele utilizar no una rendija unidimensional como esta, sino una rendija como esta, ¿no? Donde esta rendija es mucho más larga que ancha, y por lo tanto los efectos de difracción acá no van a ser tan apreciables, y solamente de hecho tengo como una especie de simetría de traslación eh, a lo largo de este eje, y voy a ver como si fuese este problema unidimensional, ¿no? Voy a ver, en realidad, cuando hable de cuál es el patrón de difracción que produce esta rendija vertical, va a tener que ver con este tipo de comportamientos de distintas direcciones, porque a lo largo de este eje es cuando la obturación del frente de onda es más notable, ¿no? Donde saco más frente de onda es a lo largo de esta dirección. Por lo tanto, el patrón de difracción va a tener que ver con este barrido en titas, y por lo tanto voy a ver un patrón de difracción ubicado así. ¿Se entiende? Ubicado así. El recorte y la obstrucción del frente de ondas, en este caso, ocurre a lo largo del eje Z de este dibujo, ¿no? El recorte más apreciable ocurre a lo largo del eje Z, y por lo tanto la difracción va a tener que ver con un patrón que se establece en ese eje. ¿Sí? La rendija es muy larga, no recorta nada en el eje Y, por lo tanto no voy a tener un patrón de difracción asociado con esta obstrucción. ¿Sí? Y solamente lo voy a ver en el eje Z, que es este que está acá. Ahora, ¿qué pasa con una rendija donde las dimensiones verticales y horizontales son iguales? Bueno, ahí lo que tengo es que voy a ver tapado frentes de onda tanto en la dirección vertical como en la dirección horizontal, y por lo tanto el problema de difracción se vuelve bidimensional, ¿no? Porque recorto a lo largo de las dos direcciones. Entonces muy lejos muy lejos de la rendija, o sea, la superposición de rayos que salen con igual inclinación y que se cortarían en el infinito si pongo una lente y recojo la radiación en el plano focal, va a dar lugar a un patrón de difracción bidimensional, donde el patrón en esta dirección va a tener que ver con el recorte de la frente de onda dado por el ancho B, y en esta dirección por el recorte dado por el ancho finito A. ¿Está bien? Entonces, este patrón va a tener que ver con este recorte, y este patrón va a tener que ver con este recorte. Y entonces, me voy a alejar hacia los lados con un ángulo eh, IZ, y hacia arriba y hacia abajo con un ángulo XZ, y en cada punto eh, voy a tener más o menos luz, y se van a superponer los dos patrones, y el tipo de patrón que voy a ver es una cosa así. Una campana, esta campana relacionada con la obstrucción en X, y superpuesta a esta campana relacionada con la obstrucción en Y. Y este es el patrón de difracción que yo espero obtener a partir de una rendija cuadrada o rectangular. ¿Me siguen con esto? ¿Preguntas?
estamos tratando de salir del problema unidimensional. Y entonces estamos viendo este tipo de rendijas que ponen de manifiesto eh, la formación de estos patrones, en este caso bidimensional. Entonces, en una rendija rectangular, donde dejo pasar, tengo una abertura de ancho B y una abertura de ancho A en esta otra dirección, fíjense que voy a tener patrones bastante distintos. Voy a tener en la dirección vertical, como la abertura es más, es más larga, digamos, voy a tener este, este patrón, este patrón que está acá, y voy a tener este otro patrón a lo largo de esta otra dirección, dando cuenta de un efecto más importante de difracción, porque el- el ancho de la rendija en la dirección horizontal B es muy chiquitito y da lugar a efectos de difracción más grandes. ¿Eh? Eso es el caso de una rendija rectangular. Y, y entonces, de acuerdo a distintas formas de la rendija, yo voy a tener distintos patrones de difracción. Este es el de la rendija que les había comentado al principio, donde tengo obstrucción básicamente en una única dirección, por lo tanto el patrón va a tener que ver con eso, con lo que ocurre en esta dirección. En la dirección Y, acá la luz pasa, así que no tengo difracción en ningún sentido. Eh, eh, no tengo difracción consecutiva, pero si yo ilumino un puntito por acá, voy a tener evidentemente efectos de difracción en esta dirección que dan lugar a este patrón que estamos viendo acá. Eh, si la apertura fuese cuadrada, bueno, tendría la difracción en una dirección y en otra, dando cuenta de las dos obstrucciones en las dos direcciones. Una rendija hexagonal, bueno, fíjense, el patrón es consistente con tener la situación de una rendija digamos, con una dimensión dada en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección, lo que da lugar a estos patrones que están acá. Y una rendija circular da lugar a este tipo de patrones de difracción que lo podríamos pensar que salen como el límite. Imagínense que yo voy aumentando el número de lados del polígono inscripto en una circunferencia, voy a tener cada vez más direcciones y en el límite voy a tener infinitas direcciones y por lo tanto eso va a dar lugar a este patrón circular de difracción. ¿Está bien? ¿No? Porque en cada dirección voy a tener una consideración de una línea de fuentes que van emitiendo en distintos ángulos, arregladas en esa dirección. Y si tengo muchas, por ejemplo, acá tengo en tres direcciones bien determinadas, voy a tener el resultado de la difracción por cómo están desfasadas las cosas a lo largo de esta dirección, a lo largo de esta dirección, a lo largo de esta dirección. Cada una me va a dar su propia campana de difracción. Y si tengo infinitos de estos lados, bueno, cada vez voy a tener más de estas direcciones, y en el límite voy a tener entonces algo que tenga simetría de este tipo, ¿no? Simetría de rotación. Porque todas las direcciones van a ser iguales en ese sentido. Siempre voy a poder encontrar este... Bueno. Entonces, el patrón de difracción de una abertura circular es esto que está acá. Y es bastante importante esto, por eso quería hacer hincapié en esto, en la rendija circular. Entonces, la rendija circular sería, yo incido con un frente de ondas, obturo parte del frente de ondas y la parte que dejo pasar es esta que está acá, ¿no? Lo demás lo pierdo, proceso todo lo que pasa por acá. Bueno, eh, acá entonces voy a pensar que tengo fuentes secundarias, como la imagen de Huygens, que van a superponerse y van a producir lo que tengo acá atrás. Y cuando eso ocurre, lo que se ve típicamente es una imagen de este tipo, que la irradiancia es eh, en función del ángulo, digamos. Fíjense que tiene un máximo acá, y después, a medida que me voy alejando del centro, va decayendo hasta un primer mínimo, y después tengo máximos secundarios, que son estos que están acá, pero son de mucha menor intensidad. Entonces tengo como una mancha central. El patrón, lo que produce la rendija circular es una mancha central,
Básicamente eso. Y después máximo secundario es mucho más tenue, ¿no? ¿Qué es esto que está acá? Una mancha central muy fuerte, y después, bueno, máximos secundarios cada vez más tenues, cada vez más tenues, cada vez más tenues. Se puede hacer esta cuenta, no la vamos a hacer. Simplemente lo que les voy a decir es que, fíjense, el patrón de difracción es de la familia, si quieren, cualitativamente es de la familia de las que venimos estudiando, en el sentido que tienen una campana principal, mínimos y máximos secundarios que son mucho más chicos. Fíjense, esto es del orden de 1, y esto es del orden, esto es del orden de 0.017, o sea, es 2 órdenes más chicos, un orden y medio más chico que este que está acá, y este todavía es más chico. Así que prácticamente toda la intensidad cae en la campana principal y afuera no queda nada, ¿no? La campana principal. Esta matemáticamente se conoce como una función de Bessel de orden 1, J1, y es función de K por A por seno de tita, donde A es el radio de la rendija circular. K por A seno de tita. Y cuando yo miro esto, el patrón que produce una rendija circular tiene un nombre propio y se conoce como disco de Airy. El disco de Airy es este patrón donde tengo una campana central, primer mínimo, campana secundaria, un anillo secundario, segundo mínimo y así sucesivamente, pero es mucho más grande la intensidad de la campana principal, ¿no? Y esto se llama disco de Airy, que da cuenta del patrón que produce la rendija circular. Bueno, fíjense que el primer mínimo ocurre cuando el argumento de la función de Bessel, o sea, K por A por seno de tita, es igual a 3,83. Eso matemáticamente es así, este número es 3,83. Así que eso me dice cuál es la posición angular, para qué tita, o sea, me alejo del cero, que es el centro principal, para qué tita encuentro el primer mínimo. Lo puedo despejar de acá, ¿no? Perfecto. Y eso ocurre cuando seno de tita, cuando paso K por A para este lado, bueno, tengo un 2pi, qué sé yo, hago la cuenta, y ocurre cuando es 0,61 veces lambda sobre A. Cuando seno de tita es 0,61 veces lambda sobre A, tengo el primer mínimo. Y nuevamente lo que vemos es que si A tiende a 0, o sea, la rendija es muy, muy chiquitita, el primer mínimo se hace cada vez más, esto se hace cada vez más grande, así que el primer mínimo lo tengo para titas cada vez más grandes, así que la difracción es brutal, porque quiere decir que mando energía para la campana de difracción eh, se extiende para titas muy grandes, y voy a tener energías para titas muy grandes, ¿también? Bien alejados de tita igual a 0, pero cuando esta cosa tiende a 0, esta cosa tiende a 0, voy a tener un máximo principal muy bien definido, y rápidamente me voy a ir a 0 a medida que tita se aleje de 0, como antes. Entonces, el ancho angular del spot central, o sea, qué tan grande es la mancha esta, queda determinado por, fíjense, tita mínimo sale de acá, y el ancho angular es, bueno, es un tita para un lado y otro tita para el otro lado, ¿no? Me muevo un tita para este lado y un tita para este lado, o sea, es 2 tita mínimo, y, pensando que tita mínimo es chiquitito, puedo aproximar a que tita mínimo es prácticamente esto que está acá, y 2 tita mínimo entonces es 1,22 lambda sobre A. Entonces, este sería como el ancho angular del spot central, de la mancha central. ¿Está? De la mancha central. Entonces, como yo les decía, si A es muy chiquitito, la mancha central se vuelve muy grande. Veo luz difuminada por una región muy grande, y si lambda sobre A es muy chiquitito, el spot central tiene un ancho angular muy, muy chiquitito, está muy bien definido, es prácticamente un punto. ¿Está bien? Y ahí no tengo, los efectos de difracción no son tan grandes. Entonces acá ven, por ejemplo, si A es una abertura de 1 milímetro, tengo este patrón de Airy,
Y si la abertura es más chiquitita, fíjense que esta escala, si es la mitad, bueno, fíjense que antes toda la energía la metía acá adentro, y cuando tengo una rendija un poco más grande, ahora la región donde repartí energía es más grande. ¿Está bien? Porque el agujerito es más chiquitito, los efectos de difracción son más grandes y mando luz más alejada de las sombras geométricas. ¿Está bien? Si quieren. El efecto de difracción es mayor cuanto menor es la abertura. ¿Por qué? Porque bloqueo más parte de frente de onda. Y justamente la difracción tenía que ver con eso, con qué pasaba con, o sea, el alejamiento del comportamiento geométrico tiene que ver con el efecto que produce bloquear frentes de onda, bloquear zonas extensas del frente de onda. Bueno, ¿y por qué me interesaba contarles esto? Porque esto tiene una súper aplicación en la práctica, que todavía no la vimos, pero, o no sé si ustedes se dieron cuenta, pero que está presente cuando trabajamos con lentes, ¿tá? Y con sistemas ópticos que usan lentes, ¿no? Porque una lente para nosotros es esto que está acá, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que una lente era una lente divergente, supónganse, era un material dieléctrico con un n dado, tallado con una curvatura dada, por ejemplo, y habíamos aprendido a ver cómo se formaban las imágenes, haciendo Snell y todo lo que fuera, y entonces vimos que, por ejemplo, si yo tengo un objeto acá, la imagen de este objeto, bueno, el rayo que venía paralelo iba hacia el foco, el rayo que venía, pasaba por el centro de la lente, pasaba sin perturbarse, y si esto era, en realidad, tenía otro objeto acá, la imagen de este objeto iba a aparecer, si esto era S, bueno, yo tenía un S' donde iba a aparecer la imagen de ese objeto, y eso venía a dar cuenta de que los rayos emitidos por acá se iban a refractar y iban a converger acá, y la imagen entonces de este punto iba a ser esta, y la imagen de este punto iba a ser esta. ¿Está bien? Lentes. ¿Se acuerdan de esto? Hace una eternidad. Sí, sí. Bueno, ahora lo que no tuvimos en cuenta es lo siguiente. Yo en realidad no estoy colectando todos los rayos, supóngase la fuente amarilla, no estoy colectando todos los rayos de la fuente amarilla para producir esto, ¿no? Entonces, si yo pienso como los frentes de onda que salen de esa fuente, parte de los frentes de onda los estoy considerando y los estoy transformando, pero hay un montón de rayos, este rayo que viene para acá, que sigue derecho. A todos los efectos de lo que está pasando, yo puedo pensar como que eh, lo recorté el frente de onda y procesé solo parte del frente de onda, ¿no? Entonces no nos dimos cuenta, pero una lente recorta el frente de onda, solo procesa una parte del frente de onda y les agrega una fase, no importa, o sea, y hace lo que vimos que hace este, ¿cómo se llama? La ley de Snell y se quiebran los rayos y todo eso, pero hay una parte del frente de onda que no. Entonces, este recorte del frente de onda, además de lo que va a producir, es que de acá en adelante, o sea, de la lente en adelante, estamos haciendo interferir las fuentecitas secundarias, con cambio de velocidades y todo, que da la parte de formación de imágenes que ya vimos, pero lo que estamos haciendo es haciendo interferir un subconjunto de todas las fuentecitas secundarias que estaban originalmente montadas en el frente de onda de esta emisión. Entonces, en definitiva, lo que estoy haciendo es, van a aparecer efectos de difracción. ¿Por qué? Porque estos efectos de difracción daban cuenta de que yo solamente, a partir de un determinado objeto, una obstrucción, dejaba interferir una porción de todas las fuentecitas secundarias del frente de onda incidente. Entonces, acá tengo efectos de difracción porque no estoy haciendo interferir, procesando, digamos, los rayos o los cachos de frente de onda que, por ejemplo, vienen para este lado. ¿Se entiende? Entonces, es como si yo tengo una lente, pero en una rendija. Es como que estoy tapando todos los demás y estoy dejando pasar solamente una porción del frente de onda. Y entonces espero que aparezcan efectos de difracción. Y como prácticamente siempre muchas veces trabajamos con rendijas circulares, perdón, con lentes circulares, la rendija que estamos sin saber poniendo en juego es una rendija circular. Y entonces eso hace que un montón de rayos queden afuera de esa rendija circular, sean obstruidas por estas paredes, digamos,
Lo que tengamos acá es una rendeja circular, donde ahora va a empezar a importar las dimensiones de la lente. Cuanto la lente es más grande, voy a colectar más cacho de frente de onda y los efectos de difracción van a ser más chiquitos. Y cuanto más chiquita es el radio de la lente, no el radio de curvatura, que era importante para la formación de imágenes, sino el radio de la lente que me dice cuánta cacho de frente de onda colecto, ¿no? Cuanto más grande es esta cosa, voy a colectar más frente de onda y los efectos de difracción va a ser menor. Y entonces, en definitiva, el resultado de la difracción es que la imagen de un punto no es un punto, sino que, como vimos, la difracción por una rendija circular lo que produce es un patrón de Airy. Entonces, la imagen de un punto la voy a buscar donde debería encontrarse la imagen geométrica, que la vimos con óptica geométrica, pero los efectos de difracción van a producir que acá en lugar de un punto, que era lo que estaba acá, yo veo una mancha, en realidad no veo una mancha, veo un patrón de Airy, que tiene que ver con la difracción por esta rendija circular. Entonces, por culpa de estos efectos de difracción, por el tamaño finito de las lentes, la imagen de un punto no es un punto, sino una mancha dada por el círculo central del patrón de Airy. Básicamente vamos a considerar que toda la energía está en el patrón principal. Que vimos que tiene un ancho angular de 1,22 lambda sobre A. Entonces fíjense que cuando A es muy grande, o sea, las lentes son muy grandes, colectan mucha luz, bueno, el ancho angular de esto va a ser más chiquitito y voy a estar más cerca de la aproximación que dice que la imagen de un punto es un punto. Pero si lambda empieza a ser comparable con la longitud de onda, bueno, no voy a poder despreciar los efectos de difracción, y por lo tanto voy a empezar a tener que hablar de la campana de difracción central del patrón de Airy que tiene este ancho angular. ¿Se entiende? Y la imagen de un punto no va a ser un punto, sino una mancha en el sentido, una región que tiene un ancho angular no despreciable. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? ¿Se necesita ¿Podrías revisión? repetir qué pasa cuando la lambda es comparable? ¿Cuándo qué? Discúlpame. ¿Cuándo lambda es comparable? Sí, Bueno, empieza a ser de un mismo tamaño, digamos. bueno, el ancho angular va a ser 1,22 lambda sobre A. Ahora vamos a hacer un ejemplo, fíjate. Ahora vamos a hacer un ejemplo. La importancia práctica es la siguiente, fíjense. Porque esto me va a imponer un límite, como ahora la imagen de un punto no es un punto, sino una mancha, me va a poner un límite en la resolución de cosas que yo puedo distinguir como diferentes, ¿no? Porque, fíjate, si yo tengo dos cosas muy cercanas, que la puedo pensar acá como una dimensión lateral h, o como que quiero separar dos cosas que están separadas un delta phi, quiero resolver una separación angular de delta phi, ¿está bien? Lo que puede pasar ahora es que los dos patrones de Airy, si delta phi es muy chiquitito, se empiecen a superponer. Y como son patrones ahora extensos, en un momento yo voy a dejar de percibir que son dos puntos y voy a ver como una única mancha así. Aunque acá sean dos puntos matemáticos, y yo pueda pensar en delta phi tan chiquito como yo quiera, de este lado voy a tener manchas y en un momento una se pone arriba de la otra y voy a dejar de resolverlo. Entonces, cuando los dos patrones de Airy se empiezan a superponer y veo un único manchón, lo que se dice es que alcancé el límite de resolución impuesto por difracción. ¿Está? Obviamente, como vos decías, eso depende de lambda, ¿no? Para lambdas más cortas, para longitudes de ondas más cortas, el límite de difracción no va a ser tan grosero no va a ser tan grande como para longitudes de ondas más grandes, porque los anchos de estas manchas van a ser más chiquitos si lambda es más chiquitito. Entonces, en la práctica, sucede esto. Imagínense que estas son, son estas dos direcciones, ¿no? Esta es la dirección de un objeto y de otro objeto que yo los quiero separar. Angularmente están separados por una instancia delta phi. O sea, este es delta phi, este es delta phi, y acá se producen los dos manchones. ¿Qué es esto que está acá? Esto es delta phi. Bueno, acá también, no sé por qué cambió. Y estos son los dos patrones de Airy. Estos son los dos patrones de Airy.
Entonces, puede haber situaciones como las que yo les digo acá. Supóngase que delta phi es grande. Entonces, si delta phi es grande, yo voy a ver voy a pensar que es grande cuando voy a ver un patrón separado del otro. Por ejemplo, este sería un patrón, esta es una Bessel, esta es otra Bessel, estos son los patrones de Airy, y acá yo puedo resolver que hay dos objetos diferentes. En esta situación, si delta phi es muy, muy chiquitito, lo que está pasando es que se están superponiendo los dos patrones, y yo acá ya no puedo decir que estoy resolviendo que son dos cosas diferentes, ¿no? Acá el límite de difracción me jode bastante. Entonces hay un criterio para decir, bueno, un dado sistema óptico, ¿cómo puedo cuantificar cuándo algo está resuelto o no? Bueno, es el criterio Rayleigh, que dice, bueno, yo voy a poder pensar que voy a poder reconocer objetivamente que tengo dos objetos puntuales de este lado, cuando los patrones de Airy estén separados por lo menos una distancia dada por esta situación, donde el máximo de una coincide con el mínimo de la otra. El máximo de una coincide con el mínimo de la otra, que es esto que está acá. El máximo de una, fíjense que coincide con el mínimo, bueno, no sé si se ve bien acá, el mínimo de la otra. Esta sería una condición límite que se llama condición de Rayleigh de resolución, ¿no? Entonces voy a pensar que un sistema óptico puede resolver dos puntos cuando produzca este tipo de situaciones. Y bueno, como el ancho de la campana, acuérdense que era angular, ¿no? 2 veces θ mínimo, era 1,22 lambda sobre A. Entonces pedir que esto coincida con esto, un máximo coincida con un mínimo, es pedir que el ángulo que lo separa sea justamente 1,22 lambda sobre A, ¿no? Si esto es 2 veces lambda sobre A, fíjense que acá tengo la distancia entre uno y otro es entre 1 y el primer máximo, el primer mínimo, y después tengo que, otra vez, esa misma distancia entre el máximo del segundo y el otro mínimo. Y entonces el delta phi que yo puedo resolver en el criterio de Rayleigh es justamente 1,22 lambda sobre A, ¿no? Que es lo que sale de pedir que un máximo coincide con el mínimo de acá. Entonces, este es el criterio de resolución de Rayleigh y me define el ángulo más chico que yo puedo resolver para una dada longitud de onda, para una dada tamaño de rendija. ¿Está bien? Para una dada tamaño de rendija. Entonces, mi sistema óptico va a poder resolver en el sentido de Rayleigh dos puntos cuya separación angular, medida desde la lente, sea 1,22 lambda sobre A. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, esto es el famoso límite de resolución por difracción que sufren todos los sistemas ópticos y que es lo que pone un límite a las dimensiones más, con más resolución que uno puede obtener con un sistema óptico, en definitiva. Muy bien. Yo creo que con esto es todo lo que les quería comentar sobre difracción. Entonces, nos vemos las caras un segundito.